Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos aquí ante el escritor Richard Primo. Richard Primo es un narrador, docente y periodista. Él ha publicado algunos textos que los tenemos aquí. Por ejemplo, el libro Epistolario de Javier, que es un libro de cuentos. Libros también para redacción, por ejemplo, el libro Ortografía para Todos y La magia de las palabras. Un libro voluminoso si lo vemos de este lado. Además ha ocupado el segundo lugar en el concurso Las 1000 Palabras de la revista Caretas, el primer puesto en el concurso Julio Ramón Ribeiro y el segundo puesto en los Juegos Florales de la UTC. ¿Cómo estás, Richard? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias, muy bien. Qué gusto verte después de tiempo. Sí, me alegra también estar aquí en Lima después de tanto tiempo y siempre trabajando duro al igual que tú. Eso es lo que estoy viendo. Mi primera pregunta sería, ¿es que tu experiencia de profesor te ayuda a la pluma del escritor? Sí, creo que bastante. Tú sabes que ser profesor, y más en el caso de alumnos de educación superior, hace que yo esté en constante contacto con ellos, que me revitalice de sus experiencias y que también esté al tanto de los acontecimientos que puedan estar sucediendo y que pueden marcar un poco la experiencia de estos chicos. Cuando uno quiere escribir, pues se supone que escribe a partir de una supuesta realidad. Claro que después la puedes ir ficcionando, la puedes ir transformando, pero debes partir de un punto real. ¿Qué más real que las experiencias de los chicos, ¿no? Sus experiencias vivenciales, sus contradicciones? La que sí pues tiene razón, me permiten a veces diseñar personajes más multidimensionales, ¿no? Porque los veo en todas sus contradicciones. Sí, definitivamente ser profesor creo que me ha permitido tener una mayor experiencia, una riqueza de personajes varios, ¿no? Varios. Cada alumno es un mundo y hay tantas cosas que contar y todo lo que se ve como profesor. Yo creo que tendrías para escribir múltiples libros. Sí, es cierto. Ahora, el asunto es claro, ¿qué parte de esas historias puedes recogerlas? Y pueden ser, si se quiere, una representación no de uno, sino de toda una cantidad de jóvenes, de todo un muestreo, ¿no? Sí, pero tiene razón, uno se enriquece mucho de los muchachos. Tú fuiste miembro de la comisión organizadora del primer encuentro de escritores peruanos en Madrid. Incluso hace algunos días estuve con Ricardo Virgües y me dijo que también él estuvo en aquella comisión. Y también tuve diversos comentarios cuando estuve en París. ¿Qué experiencias nos puedes contar y a quiénes encontraste en este evento? Mira tú, ¿a dónde vas? Me estoy acordando de eso ya hace varios años. ¿2005, ¿verdad? 2005. Fue una experiencia formidable, te digo, una rica experiencia humana y por supuesto literaria, ¿no? Aparte del placer de volver a conocer, a estar en Madrid, porque estuve un tiempo antes en Tenerife, pero para estar en Madrid fue una experiencia interesante. Te digo, en la parte literaria fue muy rica porque logré intercambiar opiniones, puntos de vista con una serie de escritores que algunos no conocí estando en Perú. Ese es un asunto, estando en Perú no los conocía. Conocí allí a Sandro Bocio, escritor representante de Huancayo, a Cristian, del que te he contado hace un momento, de Puno. Conocí escritores que hace tiempo no venían a Perú y que estaban en París. Carlos Herrera, a él, por ejemplo. Tuve el placer de conocer recién ahí a Daniel, el escritor Daniel Alarcón, y la verdad es que todos esos puntos de vista, esas diferentes experiencias, esa forma de asumir la peruanidad me llamó mucho la atención. En el terreno, las ponencias fueron toda una historia que es muy breve la conversación, no la vamos a llenar de este tema, pero las ponencias fueron muy interesantes. Algunas causaron mucho problema, sacaron ronchas, a la peruana sacaron ronchas, pero creo que fue bueno porque había muchas cosas que la gente no había alcanzado a decirse, que se decían en recorridos, en páginas sueltas, pero que como estábamos juntos y estaban griegos y troyanos, estaban los que se querían y no se querían, se podría decir que estaban todas las segmentaciones sociales. Por una vez aprovechó en algún momento para que la gente empezara a decir lo que piensa. Seguro hubo momentos en que la sangre casi llega al río, pero no, al final de cuentas, más allá de la anécdota que puede haberse generado por algún roce, creo que la experiencia literaria,
la visión que se tenía de Perú desde dentro y desde fuera fue muy rica en ese sentido. Bueno, y entre otras tuve un placer de estar con un queridísimo amigo, ¿no? Jorge Eduardo Benavides, que fue el que de alguna manera me recibió con los brazos abiertos y las cantinas dispuestas a conocer, ¿no? Los muchos bares. Sí, linda experiencia, nos he hecho acordar. ¿Te fuiste de tapas? Me fui de tapas, me decían, leí pues el folletín que me alcanzaba, ¿no? Y decía que en Madrid había 3.000 bares, 2 por cada calle. Bueno, te diría que me faltaron reconocer más o menos 2.850, sí, ¿no? Me quedó corto el tiempo. Justo tú mencionas a Jorge, ¿no? A Jorge Benavides. El día de hoy tú tienes una presentación de uno de sus libros. Y la siguiente pregunta es, tú, además de ser escritor, además de ser docente, eres presentador de libros. ¿Es difícil pasar de creador a crítico literario? Yo creo que al comienzo sí, al comienzo. Alguna vez cuando me pidieron que presente un libro, que lo lea y lo comente, creo que al comienzo cometes el error lógico, ¿no? Novato, de querer encontrar en el libro de la otra persona una serie de claves que tengan que ver con tu universo, con tu dimensión. Eso te puede suceder al comienzo. Lo que sucede en mi caso, y por consejo de buenos amigos, y porque también tengo la responsabilidad de manejar un blog donde hago comentarios de una serie de cosas y de libros, uno va aprendiendo luego a tomar distancia entre lo que es tu universo literario, ¿no? Tu dimensión creativa, tus fantasmas, tu punto de vista con relación a la ficción, y cuando aprendes a desprenderte de eso, entonces comienzas a leer esa novela desde otra perspectiva, como lo que la novela quiere ser presentada y no como lo que tú quisieras que sea. Cuando logras separarlo, la experiencia es muy rica, porque empiezas a descubrir, obviamente, las dimensiones de cada escritor. Y oye, puede ser que alguna novela no concuerde contigo, a lo mejor tema es de ficción y no va mucho contigo, o a lo mejor la forma de abordar no sería como lo que tú hubieses tratado, pero aprendes del tratamiento de ellos. Yo he descubierto que a veces los escritores que no pareciera presentan toda una estructura que es delicioso redescubrir para poder entender la estrategia que están planteando, ¿no? Sí, creo que se puede paulatinamente separar, aunque hay una frase que dijo Guillermo Delgado en la presentación de mi libro, y que sí, también te la puedo aplicar en algunos hermosos momentos, ¿no? A veces encuentras una novela y dices que es la novela que tú hubieras querido escribir. Ya cuando te pasa eso, o la frase en todo caso, ¿no? Es que realmente estás frente a un escritor que probablemente coincide en la fabulación contigo, pero también frente a una novela que por experiencia tú dices, vaya, está muy bien. ¿Y alguna vez has tenido el efecto contrario, tal vez estar decepcionado de lo que ibas a presentar? Sí, y te voy a decir que en eso he tenido un par de cosas, ¿no? Un par de personas que nos vamos a mencionar, no pude presentarlas, ¿no? O sea, creo que hay siempre esas cosas que uno aprende en la vida. A uno le dije sinceramente que no podía, y al otro le mentí, ¿no? Dije que tenía que hacer muchas cosas, y luego ya alguien me dijo, pero creo que lo mejor que puedes hacer con alguien que tienes amistad es decir, mira, no va, ¿no? Después sí he criticado y he dicho a veces mis opiniones. Algunos de pronto quizás no les gusta. Yo tengo un escritor que al contrario tomó con una madurez 2 o 3 pequeñas objeciones o puntos de vista que pude haber hecho yo, y de verdad luego me invitó a presentar su siguiente novela. Cuando yo dije, a lo mejor por haber sido honesto, que me gustó lo que escribió, pero encontré algo que a mí me pareció que podría ser de X manera, y ese joven escritor se vuelve un escritor madurísimo, del cual me deja sorprendido. ¿Cómo has hecho ese escritor? No. O yo se lo conozco, hombre. No, de que yo tengo un grato recuerdo, porque después de la primera presentación, que suelo ser bastante a veces directo, no sé, me volviste a llamar y en verdad encontré un trabajo que me dejó pues gratamente sorprendido. ¿Eso eres tú? Gracias, Richard. Tú siempre dando o robándole la sonrisa a uno. Es agradable conversar contigo. Después del sonrojamiento y todo lo demás, yo te pregunto, ¿cómo descubres tú esa faceta de escritor? Ahí la historia, ¿no?
Tú sabes que hay algo que tiene que ver con la fabulación allí. Me han preguntado varias veces eso. Y yo a veces me voy dando cuenta que conforme me van preguntando, yo voy fantaseando un poco más y a lo que fue una anécdota probablemente la inicial, luego la voy llenando de más fantasía, entonces ya no sé qué parte es verdad y qué parte es mentira, empieza a fantasear, ¿no? Hoy que escribía algo para presentar la novela de Jorge, también estaba recordando, ¿no?, cómo fue esto de escribir para vincularme con un amigo que ya tengo más de 30 años que lo conozco. Bueno, pero te cuento. Empezó porque empecé a leer y después de empezar a leer, la lectura es lo que a mí me conmovió. Mi libro más enanito fue Fábulas de Esopo, pero luego fui leyendo una serie de pequeñas historias que me enseñaba en el colegio un querido profesor, hasta que terminé con Julio Ramón Ribeiro, y debe ser 14, 15, leí a Mario Vargas Llosa, que fue el hombre que cambió mi vida, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, cambió mi vida, ¿no? ¿Por qué? Porque después de haberlo leer Conversación en la Catedral y descubrir que eso se podía contar, ya mi vida tomó un vuelco diferente y creo que ahí entendí que yo quería escribir. Y escribí. Ahora te cuento la anécdota, lo primero que escribí siempre me sonroja a mí. Lo escribí con la técnica de el personaje, 2 puntos, como un diálogo de teatro, una persona. Y se tituló, así este título aspaventoso, El alfa y el omega de un amor. ¿No? Así una cosa tipo de telenovela. Pero la quise mucho esa novela escrita a máquina de escribir mecánica, como original y copia, en papel bulky. La quise mucho, la anduve por muchos sitios, la anduve llevando foliadita hasta que se me perdió, ¿no? Era una novela de chicos, pero yo la leía y lloraba con la novela. Claro, después el tiempo te va haciendo dar cuenta que pues, era una cosa infantil, lacrimosa. Pero sí recuerdo mucho, ese puede haber sido el punto. ¿Y la novela se extravió, se perdió? La verdad es que la perdí intencionalmente, ¿no? La que se me perdió, esa sí es fatal. A mí se me perdió una novela entera, cuyo título también era bastante atorrante, ¿no? La pensión cálida. Es así. Es un novelón completo, terminada, oleada y sacramentada, foliada, y la perdí en un bar. No pregunto cómo. No, yo tampoco me acuerdo, pero no había computadora, por lo tanto no tuve copia. Y créeme, reconstruirla es una tarea que no he terminado. No he terminado. Imagino. ¿Es lo que más te duele de tus libros que hayas creado? Sí, porque creo que hubiese escrito más novelas después de esa. Creo que me traumé, porque tú sabes que estoy escribiendo cuentos. Bueno, ahora voy por una novela, pero generalmente he escrito muchos cuentos. Digo, será porque no quiero volver a enfrentar el fantasma de una novela que tú que estás haciendo este tipo de obra, es agotador. Las fichas, los cuadros que hay que hacer te agotan, y después pensar que yo me salta el recuerdo del trauma cuando se te pierde la novela. Este año espero romperle el mito, ¿no? Esperaremos entonces. Algo particular en tu caso es que tú eres profesor de lenguaje y redacción. ¿Por qué no de literatura si eres escritor? Es que esa es otra. Mira, esa sí es totalmente cierta. Lo que pasa es que yo estaba preparándome para ser profesor de literatura. Era fácil eso. Profesor por la mañana, escritor por las tardes y voy por las noches. El asunto estaba muy bien separado, ¿no? Claro. Porque también pues tenías que trabajar, porque a mi papá ya decía que escribir era una cosa que me iba a matar de hambre, nadie me iba a querer, ¿no? Mi esposa me ha querido con las justas y eso, no sabe ni cómo. Entonces la historia es que nada. Ahora, ¿qué pasó? Pasó que cuando yo escribí mi primer cuento, lo mando a un concurso que era de la Municipalidad de Lima, siglos atrás, el siglo pasado, efectivamente el siglo pasado, y pues esperé que me den el primer premio. ¿Era un cuento? Era un cuento. ¿Ya está aquí? No perdí también, ¿no? Pero lo mandé, original, 4 copias a la municipalidad, y esperé, como todo adolescente, que ya me enviaran el premio, porque iba a ser el ganador de todas maneras. Y lo que pasa es que pasaron los 3 meses de rigor y nadie me llamó. Ni mención honrosa, así que yo fui a preguntar qué pasó. Podría haber habido un error. Y nada, yo recuerdo mucho quién habrá sido este señor jurado.
yo no he podido hacer esa labor de maestro. Alguien se tomó el trabajo de corregir uno de las copias con Fighter rojo, pero me entregó un papel blanco con tantas correcciones en rojo que parecía la bandera del Perú. Ahora, ¿tú qué crees que pasa con un chico que perdió? Maldije, despotrique, pero como tú bien sabes, es escritor, y regresé y efectivamente acepté que tenía errores de ortografía. Como yo quería ser escritor, empecé a preocuparme por la ortografía, pero también me di cuenta que tenía errores de construcción gramatical, de normativa, así que empecé a incluirme tanto de gramática para corregir mis cuentos, que cuando busqué mi primer trabajo como profesor de literatura no había. Así que me dijeron, por mientras dicta lengua. Lo he hecho bien, que me contrataron para dictar en un bonito colegio para niños con problemas de conducta. Y era, se me olvidó del nombre de la Rebeca, ¿no? Un colegio, Domingo Faustino Sarmiento, el colegio. Y entonces dicté allí lengua. Y a fin de año digo, renuéveme el contrato para literatura. No, necesito con lengua. Y hasta ahora he seguido dictando lengua. ¿Ves? He escrito un libro de gramática. Este año publico de otra ortografía y la verdad que entiendo que la gramática es algo muy, muy interesante, muy atractivo, muy seductor y que obviamente ya me llama la atención. Así que han corrido paralelas el profesor de gramática, a quien todos no quieren mucho, y el escritor. Mira. ¿Pero cuántos años ha pasado desde aquella? Mucha agua ha pasado bajo el puente. Mucha agua, pero como te digo, de alguna manera entiendo que podrían ir paralelamente, ¿no? Pero también este fantasma que imagino que te pasa a ti. Yo quisiera más horas para escribir. No, todo el mundo yo quisiera más horas, pero el hecho de sobrevivir y tener que trabajar para vivir me ha hecho sentirme cómodo viviendo de ser profesor de gramática, de redacción, me hace sentir cómodo y me da mucha experiencia académica para poder enfrentar mis obras, ¿no? ¿Y qué por ahí va? Lima Tiendas es un libro que yo presenté en París, en la radio. Un libro que agradó mucho a las personas que hicimos la presentación y que estuvimos ahí. Y Lima Tiendas es una radiografía de la capital limeña. ¿Qué te motiva a realizar este tipo de creación? Lo que pasa es que, a ver, te cuento por partes rápido, ¿no? Epistolario de Javier fue escrito un poco a manera de reto, porque fue un tiempo en que el Perú andaba muy mal, y tú sabes que la situación económica, política, de alguna manera es el colectivo que deprime a la gente. Y empezó a crearse un conjunto de obras muy pesimistas. Todo lo peruano era malo, porque estaba la frasecita, tenía que ser peruano. Y si era peruano era malo. Fue eso que me llevó a escribir un conjunto de historias donde los peruanos no acabaran por la pata de los caballos, que fue Epistolario de Javier, ¿no? Un conjunto de cuentos donde los chicos enfrentan situaciones, pero salen de alguna manera venciendo el problema. Pero obviamente esa es una visión sesgada también de Lima. Yo soy un hombre provinciano, ¿no? Bueno, soy de la selva, con padre serrano y madre norteña, soy todas las sangres. No sé si en tu caso pasa lo mismo, pero no tiene una mezcla. Pero Lima es el centro de mi vida actualmente y me he enriquecido mucho de ella. Yo tengo una visión de Lima, la mía, que es como me imagino tú también tienes una visión producto de una serie de experiencias buenas y malas. Necesitaba volcar esa visión que yo tengo. Tengo una posición, si se quiere, política, tengo una posición ideológica, tengo una posición de vida, como deben enfrentar estas cosas. He sido testigo de cómo ha ido cambiando esta ciudad. Yo me mandaba cartas con un amigo de España a mano y decíamos en un texto, nuestras cartas van por el océano, físicas, y hace años ya no escribo nada en papel, escribo todo por correo. He sido testigo de cómo ha ido cambiando y cómo la violencia y cómo una serie de detalles han ido transformando a esta ciudad que me duele a ratos y me cae bien, que cuando sales del país y regresas la ves tan chata a ratos y a ratos también te despierta tanta ternura, ¿no? Entonces, a partir de ahí a mí se me ocurrió empezar a escribir una visión distinta de la ciudad de Lima, que recogiera mis anécdotas sobre la época más depresiva, la violencia, pero luego ser testigo de cómo fue cambiando y entonces cómo las historias
de las personas van cambiando conforme va cambiando esa situación económica y política, de la depresión total, vámonos del país y el último en salir que apague la luz, a la situación actual, ¿no? Pero es un país por el cual muchos empiezan a regresar y a tener cierta esperanza. A veces en exceso, creo, porque a veces estamos pasándonos de la raya pensando que el Perú ya es una tierra perfecta, ¿no? Que queda mucho que hacer. Pero el escritor, y tú, Lenin, lo sabes, es aquel que es capaz de decirle a través de un cuento tu visión y decirle, bueno, yo pienso que las cosas son de esta manera a través de tus personajes. Y Lima Tientas es eso, ¿no? La tentación de avanzar en una ciudad medio oscuras y medio con una luminosidad un tanto extraña. Ese es mi proyecto, ¿no? Epistolario Javier es un libro que tiene finales aparentemente felices y Lima Tientas es un libro pesimista. ¿Lo hiciste a propósito? Claro, porque lo que pasa es que aquí sí sale el escritor, si se quiere, sin un proyecto positivo, ¿no? O sea, en el epistolario yo quería decir cosas positivas, quería dejar una sensación de triunfo, ¿no? En cambio en Lima Tientas, más bien yo soy más honesto conmigo. Ya no tengo la preocupación de dejar nada especial porque ya creo que Lima el Perú se quiere reencaminar. Entonces ahí el escritor no tiene por qué volverse un propagandista de lo bueno y de lo malo. El escritor tiene que ser honesto con lo que ve. Y en Lima pues yo veo eso, yo veo que hay cosas que están bien, hay cosas que no. Veo peruanos que me dan ganas de aplaudir y veo peruanos que me dan ganas de aplaudirles en la cara, ¿no? En Lima Tientas hay 3 cuentos que tocan lo que tú decías, ¿no? El tema del terrorismo. Recuerdo bien esos cuentos, son Jugando a que sí se puede, Tiempos difíciles y uno que me gustó mucho, que se titula Un fracaso más importa. ¿Hay rasgos autobiográficos en estos cuentos o tal vez fue mera imaginación literaria? ¿O tal vez fue la tensión de haber vivido los años del terror los que te impulsaron a escribir estos tipos de cuentos? Como tú sabes, definitivamente la mayoría de escritores, Pablo Borges, que no sé de dónde sacaban, dicen sus ideas, generalmente partimos de una anécdota, ¿no? Que puede ser tuya o de alguien, de alguna imagen que te impacta. Creo que cada una de las historias que tú has mencionado, sí, pues tienen alguna imagen que te ha impactado muy rápido. Y yo fui testigo de una explosión en el centro de Lima. Estaba muy lejos y explotó y la gente corría. Y obviamente vi los pedazos de vidrio diseminados y la sangre y a un policía al que llevaba. Todo eso fue el caldo el cual fue cocinándose en la que tú dices, ¿no? Un fracaso más se importa. Sí partes de una anécdota, por un lado. Y también por otro lado es que luego lo demás lo descubres, lo vas inventando, lo vas agregando. Pero ninguna anécdota que tú agregues sale de la nada, sale de ese fermento que tú tienes en el alma, que es el producto de todas las experiencias que has vivido, ¿no? Cuando yo digo algo de un personaje que le ha pasado, a lo mejor no lo vi, pero seguro que es el conjunto de unas cosas que sentí y que se vuelcan en cualquier pincelada que aparece. Eso es algo muy natural en la gente que escribe, más literatura que tiene como asidero la realidad, ¿no? Sí, experiencias. Pero también hay crítica social y política en ese libro, en Lima Tientas. ¿Fue ese tu objetivo al escribirlo? Es lo que te decía a unos momentos antes, ¿no? Definitivamente cuando uno escribe, te sale lo que tienes. Yo tengo una posición, pero una posición ideológica, política. Tengo una posición, de vida como todos, discrepante o no. Y cuando tú escribes, inevitablemente aparece esa posición. Lo que no significa que no tengas que escribir una novela política, ni tengas que vender una ideología. Pero tienes que ser honesto con tu visión de las cosas. Y en esa visión que tienes de las cosas, pues está obviamente sustentado en tus sensaciones, en tus pensamientos, en tus opciones, ¿no? Y claro que sí, cuando el terrorismo, la indiferencia, el fanatismo, que para mí es uno de los elementos más peligrosos para el desarrollo del hombre, aparecen allí como mis temores, mis personajes, algunos aplastados por la ideología, pues eso demuestra mi temor, ¿no? Probablemente nunca salgan bien parados,
¿no? Y ese es el asunto. Sí, en una historia siempre aparece tu punto de vista, pero sí, insisto, y ojalá no me pase, y ojalá no le pase a mis amigos que escriben bien, no usar la literatura como panfleto, no, sí, mal, pero sí ser honesto con lo que escribes, que te salga del alma y que crees una historia honesta, ¿no? Eso sí. ¿Tú crees que para crear un libro debemos comprometernos socialmente o simplemente hacer lo que en ese momento querramos o sintamos? Eso es lo segundo. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que escribe lo que sientes. El problema es que si tú escribes honestamente lo que sientes, ya estás haciendo una novela de compromiso. Porque uno es un ser que vive en una sociedad y esta te afecta. Así que yo creo que eso es más bien lo otro, ¿no? Escribir con una premisa política, ideológica, pues fatal, ¿no? No te sale algo totalmente arquetipado, ¿no? Alambicado, no, para nada. Yo sí, la literatura comprometida contigo, no la comprometida con nadie más. ¿Qué proyectos literarios tienes para este año? Para este año estoy enfrascado literariamente en una novela que se titula Dioses de Barranca. Espero romper el mito de las novelas, ¿no? Y empezar esta novela que ya tiene unos 50 páginas, que tiene que ver con un encuentro con parte del pasado incaico y con esa serie de ramificaciones que nosotros hemos heredado, ¿no? Yo tengo un problema, no sé. Te hablan de Perú y para mí el Perú es una situación muy complicada. No me gusta que me hablen del Perú y que me jalen en caño como si necesariamente todos tuviéramos que identificarnos literariamente con él, literalmente, pero creo que somos la suma de todo. ¿Cómo pasa eso? Bueno, en mi historia hay alguien que encuentra un rasgo de la época preincaica, pero que la tiene que enfrentar ahora, en este tiempo. Y entonces ahí se genera un encontronazo entre el Perú, la gente que de alguna manera piensa que el Perú es básicamente inca y la gente que piensa que el Perú es, pues no, un mundo occidental, cosmopolita. A ver cómo me sale, vamos a ver. Van bien por ahora, pero como digo, veremos al final cuando coloque la palabra fin, ¿no? ¿Vas a ficcionalizar la historia o vas a respetarla en su totalidad? No voy a mentir flagrantemente. Lo que pasa es que voy a mentir con conocimiento de causa. Me acabo de leer la obra de Rostrovsky sobre mitos andinos. Tengo en la mano para leer 2 más de Rostrovsky, otro más sobre mitos de los dioses de Pachacamac. Eso es por otro lado. Tengo que viajar a Ayacucho. Estuve en Pachacamac, en las ruinas. Estoy conociendo, pero claro, todo eso luego me va a servir para mentir con conocimiento de causa. Después de todo uno escribe mintiendo, ¿no? Pero hay que mentir con el principio de la literatura, la ley de la verosimilitud. Una historia no es verdad, pero debe parecer. Además que hay que mentir conociendo, mentir sabiendo y luego empezamos con la ficción. Finalmente, Richard, en cuanto al tema político actual, ¿constituye una preocupación para el Richard Primo escritor? Para el Richard Primo escritor, mira, aquí sí vamos a parecer muchos un tanto caníbales, ¿no? Pero me estás haciendo acordar a Faulkner, ¿no? ¿Te acuerdas? Que por ahí leí, creo que fue La orgía perpetua de Mario Vargas Llosa, pero no estoy seguro, en la que Faulkner, depredador de la realidad para poder escribir de ella, cuenta pues que para alguna ficha de Madame Bovary, ¿Bovary o Bovary? Bovary, ¿no? Él dice que tiene que ir, pues, él cuenta a un amigo en una carta que se va a un entierro de un querido amigo que está muy sufrido y le dice, voy a aprovechar esta visita a mi amigo, a identificarlo con su dolor, pero de pasadita para hacer fichas con relación a cómo es un entierro, porque lo necesito para un pasaje de mi novela. Oye, esto puede estar pasando. A mí la situación política actual como ciudadano ocupa, participo de ella, voy a colectivos, pero desde el lado como escritor literario, yo creo que lo que hago es alimentarme de eso. Como te decía, los escritores recogen ese conjunto de anécdotas. Puede que tomes partido,
puede pasar. Pero cuando escribes, no interesa. Lo que interesa es recoger lo que está pasando. Oye, ¿cómo escribir de Alan García sin hacer? Pues lo haces. ¿Cómo escribir de los últimos acontecimientos de Fujimori sin tratar de recordar los momentos saciados? Pues el escritor tiene que recogerlos. Si no lo recoges, ¿sobre qué divisiones? Así que creo que como escritor, todos, ¿no?, nos alimentamos de esta realidad política. Como personas, bueno, tenemos una posición. Ahora, ¿cómo manejar ambas partes con la suficiente prudencia y madurez? Con todo lo que tú has pasado, vivido, porque a ti nadie te va a contar la historia de los 80 y los 90, tú la has vivido. Así es. ¿Es que algún día planeas hacer una obra en relación a la violencia política o lo tienes en mente tal vez? Lo tengo en mente, como tantos otros proyectos, tengo en mente hacerlo. Sin embargo, no sé si mi proyección literaria, mi afición por la literatura, me lleve a asumir una novela directamente política, ¿no? Escribo, ¿sabes qué? Ficciono porque necesito contar lo que veo, porque necesito expresar, porque si no me ahoga. ¿Son tus fantasmas? Son mis fantasmas, son mis temores. Y entonces, generalmente, cuando yo sufro por la política, pero no quiero escribir una novela política, porque pienso que estaría segmentando mi visión de la realidad. No soy un escritor político, soy un hombre político que escribe ficciones. Creo que ese es mi límite, o en todo caso, mi punto de batalla, ¿no?, para la literatura. Yo te agradezco mucho, Richard, ha sido una tarde muy amena. Sé que en algún momento tienes que continuar con tus labores literarias y críticas. Y bueno, esperaré tu siguiente creación. Hombre, cuando quieras, Evgeny, ha sido un gusto para mí saludar y conversar de literatura. Y cuando quieras, con una cámara o fuera de cámara, tenemos que charlar mucho, ¿no? Muchas gracias.